Volvimos con acceso a los derechos y lo tenemos al senador departamental Ciro Seiza. Gracias, Ciro, por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, en algún momento en la época de los 90 se decía que tren que para, tren que cierra, ¿no? Sí. ¿Cómo viene el tema de los trenes? La historia a la que hace referencia a la historia de los ramales de trenes que durante la década del 90 empezaban a enfrentar un proceso de desinversión, por supuesto que es un proceso intencionado de desinversión, que fue llevando a que muchos nodos ferroviarios vayan perdiendo peso. Para que te dé una idea, nosotros fuimos un país con ferrocarriles ingleses cuando se dio cuenta un gobierno, varios en realidad, pero un gobierno tuvo la decisión política de estatizarlos. Teníamos en nuestro país 47.800 kilómetros de vías que conectaban las principales provincias y ciudades, y hoy tenemos poco más de 4.300. Es decir, somos 10 veces menos de lo que alguna vez fuimos. Con un país con una extensión tan enorme, el tren es lo más lógico que hay, es económicamente viable, ecológicamente sustentable, lleva y conecta a las personas desde lo humano y a través también de los aparatos productivos, integra el tren. Esa es la gran diferencia que tiene con otros métodos de transporte. Vacía las rutas de camiones, de autos, la gente se transporta, la mercadería y las cargas también. Entonces aliviás y necesitas menos intervenciones que tienen que ver con el desgaste de la infraestructura vial no ferroviaria. Ahora, tu pregunta era ¿cómo venimos? Venimos mal. Venimos mal. ¿Por qué? Porque vemos que hay una reedición de aquello que pasó en los 90, ramal que para, ramal que cierra, con los trenes. Particularmente con el que conecta 7 localidades y que va de Rosario a Cañada de Gómez. Y que era el único que teníamos en funcionamiento con 3 horarios diarios para movilizarse, que llevaban mucha gente que labura en Rosario y que vive fuera de Rosario y que volvía al atardecer cuando pasaba uno de los servicios, a cambiar de método de transporte, a tener que rebuscárselas. Y entonces, ¿qué aparece? Más autos, motos, los colectivos que puedan ir conectando, todos dispersos, no un servicio que conecte todas las localidades. Y también barrios que se fueron armando en el noroeste y oeste de Rosario, que es el lugar, en otras ciudades, te estoy hablando, limítrofes, Funes, es un ejemplo muy claro, Roldán, Pérez, que está cerca también y que fue conectada en algún momento, un lugar que tuvo sus talleres ferroviarios. Empieza a quedar aislada gente, que estuvo aislada 40 y pico de años que el tren no estuvo, está bien, uno entiende, pero una vez que lo recuperamos, ¿vale la pena que volvamos a perderlo? Para reemplazarlo, ¿por qué otro método de transporte? No tenemos ninguno realmente tan eficiente y no vamos a dejar de nutrir la infraestructura vial de automóviles, camiones, colectivos. Estamos yendo como contramano. El gobernador Puyaro ya licitó, presentó la licitación, los papeles para ampliar la autopista. Pero son todos cuestiones. Pero tenés un año de trabajo. Son todas obras que son importantísimas, con dinero de la provincia de Santa Fe, pero donde los recursos de Nación, donde recién Alejandro Bonalumi, que el periodista decía, aportamos un montón de dinero a Nación, no satisfacen las necesidades de los santafesinos. No, porque el gobierno que ingresó en diciembre, el gobierno nacional, yo quiero destacar una cosa, porque quiero hablar de lo positivo también. El gobierno nacional no abandonó Rosario como lo abandonó otro gobierno nacional en cuanto al tema de seguridad. Ahora corrámonos de ahí, vámonos a la obra pública, vámonos al transporte. Pésimas noticias para quien no prestó atención, pésima mirada sobre lo que es el interior productivo del país. ¿Por qué? Al interior le recortó, le eliminó, no es que le recortó, le eliminó los subsidios al transporte automotor, cosa que no está haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay recortes progresivos, pero nosotros venimos sufriendo ese presente desde mucho antes, desde los gobiernos anteriores que también nos recortaron esas asistencias que tienen que ver con el desplazamiento de miles de personas. Te estoy hablando de 500.000 de personas que se movilizan en colectivo en la ciudad de Rosario, para que te dé una idea, diariamente, juntando todo lo que es el sistema urbano e interurbano. Ahora bien, ¿qué más tenés? Tenés un gobierno nacional que entró en diciembre y que le sacó dinero a la obra pública y a la infraestructura vial. Entonces, como vos bien dijiste, no va a alcanzar, por supuesto no, porque hay una intención deliberada,
de sacarle al interior, por la meta del ajuste fiscal o del equilibrio fiscal, de sacarle esos recursos que le corresponden, porque para eso hay leyes, presupuesto, coparticipación. Son cuestiones que no se pueden dejar de atender y sin embargo, como en el caso del tren, la obra pública y el servicio de transporte automotor, los colectivos, son dos grandes blancos de esa política de superávit fiscal, de combate al déficit fiscal. Uno entiende la prolijidad de los números, la transparencia, está en contra de dilapidar fondos públicos. ¿Quién puede estar a favor de dilapidar? O sea, nadie en su sano juicio. Ahora, lo que pedimos es racionalidad con dónde se hace ese ajuste. No es en la obra pública, no es en el transporte, no es en los asuntos que son fundamentales para el interior productivo. Porque además de transportar gente que va y viene de un lugar a otro, mucho del aparato productivo, los trabajadores se mueven ahí. El tema ferroviario, el tema de los trenes, ¿no se ha transformado también en una política pública? Porque vos sos de un partido político y yo lo veo igual que lo de la ludopatía en los niños, en las niñas, se ha transformado en ciertas políticas públicas donde todo el arco político, con matices, con diferencias, con algunos puntos, pero tiran para el mismo lado, ¿no? Por supuesto, porque hay algunos puntos que son estratégicos, que son del interés de todo el país, como el caso de los trenes, o del interés de toda nuestra región, como el caso del transporte, o de las obras de infraestructura de las rutas nacionales, que el gobernador hasta ha llegado a pedir, cédanos el tramo Santa Fe de la ruta nacional, que lo arreglamos nosotros. Ahí no puede haber grieta, claro. Ahí no puedes discutir ideología, tenés que usar el sentido común y tenés que ver que de todo lo que te toca decidir en el lugar que ocupás va a perdurar y que está destinado a trascender y a que sea un legado para la gente, pero no para que lo tenga de recuerdo lo que hiciste, que le cambie la vida cotidiana, que le sea útil en lo cotidiano. Entonces con esas cosas no podemos discutir desde la ideología porque es una estupidez. Ya perdimos muchos años haciendo eso. ¿Qué pensás? El gobernador Puyaro hace pocos días subió ya el tema de la reforma previsional, ¿no? Hay dos reformas que están en vilo. Sí, la reforma constitucional, por un lado, por una cuestión magna, superestructural, podríamos decir, y algo estructural de caja, que es la reforma de la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe, que es súper deficitaria, un déficit. A mí me parece correcto y riguroso que el periodismo haya tomado el tema como lo está tomando, como lo enunciás vos, como lo presentás vos. A ver, acá no hay un capricho de un gobernador de hacer una reforma a costa de los derechos de la gente. Yo entiendo que eso es un discurso que sobrevuela, que ha prevalecido en los núcleos de conducción política gremial más concentrada, pero acá no hay recorte de derechos. Acá estamos hablando de un aparato de seguridad social, porque eso es lo que es una estructura de seguridad social que paga jubilaciones, que paga pensiones, que alberga a 14 subsistemas de trabajadores activos, que tiene que hacerse cargo de los años de retiro, es decir, de los años de los agentes públicos que ya no están en condiciones de producir, tiene que darles una buena vida, y tiene que darles una buena vida que tenga relación con los servicios que han prestado a lo largo de 30 años. Y hoy ese mecanismo, esa estructura tiene un déficit de 430.000 millones de pesos según la última proyección. De acá a diciembre vamos a tener ese déficit. La provincia ya le inició juicio a la Nación. ¿Por qué? Porque Nación nos tiene que pasar fondos para nuestra caja previsional. Una de las condiciones para que no pasase nuestra caja a la caja de jubilaciones de Nación, como sí hicieron otras provincias. Entonces, mientras ese juicio se transite y se sustancie y llegue el momento de que Nación empiece a cumplir con lo que le debe, porque le debe a la provincia de Santa Fe. Hay varias sentencias en contra. Alguna de Miguel Lifchi, gobernador, también el acuerdo que hizo Omar Perotti con el expresidente Alberto Fernández. Hay varios sustentos sobre eso. Digamos que este gobierno no lo cumple. Entonces, mientras se sustancie esa demanda judicial que está muy bien planteada porque son derechos de los santafesinos, nosotros con lo nuestro tenemos que ver cómo nos arreglamos. ¿Para qué? Para que la política, los funcionarios políticos y el Poder Judicial sean los mayores aportantes al sistema porque son los más beneficiados en el salario de los activos, por la ley de enganche en el caso de los judiciales, y
por el salario, digamos, del personal político que debe entrar y salir con cada gobierno que entra y sale del ejercicio, no quedar en la planta. Porque ese también es un problema que tenemos de muchos años. De lo que la gente comúnmente hoy está diciendo casta, ¿verdad? Una imposición discursiva del presidente Javier Milei. Entonces, van a ser los mayores aportantes. Los jubilados de esos sistemas, que pertenecen a esos subsistemas de activos, van a ser los mayores aportantes también. Es decir, van a estar aportando 21 puntos como trabajadores activos. Y después, no, porque te digo, sobrevuela el discurso que se avanza sobre derechos, tenés un discurso eminentemente político que dice que se avasallaron derechos de docente y policía, lo cual no es cierto. No se tocaron las edades jubilatorias y en los salarios que son menores al día de hoy de 1,5 millones de pesos, no se les quita el 82% móvil. Estamos hablando de los salarios de mayores privilegios o los más favorecidos. Estamos hablando de 3, 4 jubilaciones mínimas, 6 jubilaciones mínimas. Vos sabés que va a haber tope ahora para las jubilaciones, porque hasta ahora no había. Y había gente que cobraba más de 30 jubilaciones mínimas de salario de jubilado. Todo esto, yo no lo sé porque lo acabo de inventar o porque es un discurso que a mí me conviene. Todo esto es fruto del trabajo de la comisión que analizó la reforma previsional, de la cual formaron parte los gremios. Acá en Rosario solamente tenemos 7, 8 gremios de trabajadores públicos, de trabajadores estatales. Formaron parte diputados, senadores, formó parte el Poder Ejecutivo de la provincia y especialistas en la materia que no pertenecen al gobierno, que fueron convocados ad honorem a dar una opinión sobre el tema. Y además se analizó comparativamente las situaciones de la caja de jubilaciones o previsional de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Córdoba. Y la nuestra es, nuestra provincia, quiero decir, hasta acá había sido la provincia en la que se podían comprar años de aporte, en la que se podía de alguna manera terminar antes de los 60 años en el caso de las mujeres, y aún sin estar en el caso de la docencia frente al aula. Ahora quien se quiera jubilar a los 57 años, como pasa hoy, lo va a poder seguir haciendo siempre y cuando esté frente al aula o sea director de un colegio, que uno sabe lo que reniega, lo que sufre y lo que lucha una directora, o una supervisora que se la pasa recorriendo, o supervisor, recorre el territorio para ver qué pasa con el estado de las escuelas, de la enseñanza, de la educación, de los pibes. Digo, las circunstancias de mayor esfuerzo y dedicación, cuando vos tenés 30 horas, ahí sos docente de profesión. Si no, sos un profesional que da clases y está perfecto, pero no te podés jubilar como docente. Te podés jubilar como profesional que da clases. Lo justo es justo, porque si no, por 180.000 personas que pertenecen a todo el espectro del empleo público entre pasivos y activos, vos estás haciendo pagar a 3 millones de personas. Quiero ponerlo en estos términos, porque estos son los términos que te dan la perspectiva y que desmienten además el tema de que se avanzó sobre los derechos, porque no se avanzó. Clarísimo el mensaje, senador. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Nos encontramos los jueves a las 3:30 horas por Televisión Regional y como siempre, Acceso a los Derechos, los viernes por Somos Rosario, 18:30 horas.